Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a presentar el tema de la gametogénesis. Este es un proceso por el cual se forman los gametos del hombre y los gametos de la mujer. Consiste en la ovogénesis y la espermatogénesis. La ovogénesis es el proceso por el cual las ovogonias se diferencian en ovocitos maduros, y la espermatogénesis es el proceso en el cual las células masculinas, las espermatogonias, se convierten en espermatozoides. La ovogénesis. La ovogénesis inicia por las células germinales primordiales. Las células germinales primordiales derivan del epiblasto. El epiblasto es la capa dorsal de células que contiene el disco germinal durante la segunda semana de desarrollo. Siguiente, please. La maduración de los ovocitos. La maduración de los ovocitos empieza antes del nacimiento. Las células germinales llegan a la gónada de una mujer genéticamente femenina y se diferencian en ovogonios. Los ovogonios son la célula madre de los ovocitos. Pasan por varias divisiones mitóticas y al final del tercer mes se encuentran ordenadas en grupos de células epiteliales planas a las que se le llaman células foliculares. La maduración. La maduración de los ovocitos. Los ovocitos dejan de dividirse por mitosis en la profase de la meiosis 1 para dar inicio a la formación de los ovocitos primarios y la otra parte a la formación de los ovogonios. Cuando la formación de los ovogonios llega a su máximo nivel, que son 7 millones, empieza la muerte celular, que es cuando varios ovocitos y ovogonios se vuelven antrésicos. En el séptimo mes, los ovocitos primarios que sobreviven comienzan la profase de la meiosis 1 para formar los ovocitos primarios. Siguiente. Ok, la maduración de los ovocitos en la pubertad. Cerca del nacimiento, todos los ovocitos primarios han ingresado a la profase de la primera división meiótica, pero en vez de avanzar a la metafase, entran a la etapa de diploteno, una fase propia que está en reposo de la profase. Los ovocitos primarios permanecen tenidos en la profase y no terminan su primera división meiótica antes de alcanzar la pubertad. En estado de tensión es producido por el inhibidor de la maduración de los ovocitos, que es un péptido pequeño secretado por las células foliculares. Siguiente. El número total de ovocitos primarios que tenemos al nacer son de 600.000 a 800.000. Y durante la niñez la mayor parte de los ovocitos sufren de atresia, como ya lo dijeron, que mueren, y solo alrededor de 40.000 persisten al llegar a la pubertad, y menos de 500 serán liberados para la ovulación. Algunos ovocitos que alcanzan una madurez en una fase tardía de la vida se han mantenido detenidos en la fase de diploteno de la primera división meiótica durante 40 años o más antes de la ovulación. Se desconoce si este diploteno es la fase más apropiada para proteger al ovocito de los influjos ambientales. Y un dato importante es que el hecho del riesgo de tener hijos con anomalías cromosómicas aumenta a la par de la edad materna, es decir, que los ovocitos primarios son vulnerables al daño mientras envejecen. Siguiente. Al llegar a la pubertad, se establece una reserva de folículos en desarrollo. Esta se mantiene gracias a la provisión de folículos primordiales. Cada mes se va seleccionando entre 15 y 20 folículos a partir de la reserva para comenzar a madurar. Algunos de estos folículos mueren, mientras que otros comienzan a acumular líquido en la cavidad denominada antro. Es aquí cuando comienza la etapa antral o vesicular. Antes de la ovulación, este fluido se acumula en folículos. Cuando estos se encuentran ingurgitados, se denominan folículos vesiculares maduros o de Graf. Estos comienzan a crecer, mientras que las células foliculares circundantes cambian su configuración de planas a cúbicas. Estas se reproducen en formas similares para generar un epitelio estratificado de células granulosas. Esta unidad se denomina folículo primario. Las células de la granulosa que descansan sobre una membrana basal que las separa del tejido conectivo circundante, el cual forma la teca folicular.
Las células de la granulosa y los ovocitos secretan una capa de glucoproteínas que rodea el ovocito y constituyen la zona pelúcida. Mientras los folículos siguen creciendo, las células de la teca se organizan en una capa interna de células secretoras, que es la teca interna, y una cápsula fibrosa superficial, que es la teca externa. Durante el desarrollo, aparecen espacios ocupados por líquido entre las células de la granulosa, y la fusión de estos espacios da lugar al antro, y el folículo entonces lleva el nombre de folículo vesicular o folículo antral. La célula de la granulosa que rodea el ovocito permanece sin cambios y constituye en el cúmulo o óforo. Al alcanzar la madurez, el folículo vesicular maduro o el folículo de Graf puede tener un diámetro de 25 milímetros o más, y se encuentra rodeado por una teca interna y teca externa que poco a poco se fusionan con el tejido conectivo ovárico. Los folículos secundarios. Cuando un folículo secundario está maduro, un pico de la hormona LH induce la fase de crecimiento preovulatoria. En la primera división meiótica podemos ver que da como resultado 2 células hijas de tamaño diferente, cada una con 23 cromosomas de estructura doble. El ovocito secundario recibe la mayor parte del citoplasma, la otra y el primer cuerpo polar lo recibe al mínimo. El primer cuerpo polar queda alojado entre la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito secundario en el espacio perivitelino. La célula ingresa entonces a la segunda división meiótica, pero se detiene en la metafase alrededor de 3 horas antes de la ovulación. La segunda división meiótica solo se completa si el ovocito es fertilizado, de lo contrario la célula degenera alrededor de 24 horas después. En el primer cuerpo polar puede experimentar una segunda división. Eso es todo de ovogénesis. Muchas gracias. Ok, pues ahora se procederá a explicar qué es la espermatogénesis. Pues la espermatogénesis es un proceso por el cual una célula germinal se convierte en un gameto masculino, el cual es el espermatozoide. Este proceso inicia en la pubertad, aproximadamente entre los 13 y 16 años, y todo comienza a través de la célula germinal primordial, la cual es la CGP. En esta etapa, la CGP se activa y da inicio a las células troncales espermatogónicas. Y estas células troncales espermatogónicas se dividen en otra célula, la cual da origen a las espermatogones tipo A. Estas células tipo A pasan por múltiples divisiones mitóticas y, como ya sabemos, pues la mitosis es un proceso celular por el cual una célula se divide en 2 células hijas, y estas células hijas tienen la misma carga genética que la célula progenitora. Ya en la última división mitótica surgen las espermatogonias tipo B, y después estas espermatogonias tipo B igual pasan por varias divisiones mitóticas para posteriormente ser convertidos en espermatocitos primarios. Muy bien, como acaba de mencionar mi compañero, después de la división mitótica de las espermatogonias tipo A, en la última da origen a las espermatogonias tipo B, donde se dividen para formar espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios ingresan a lo que es una profase meiótica que dura aproximadamente 22 días. Después de la primera división meiótica se forman los espermatocitos secundarios, y durante la división meiótica de estas células se comienzan a formar las espermatides haploides. En la imagen podemos observar los productos de la meiosis visualmente en el ser humano. Ok, las espermátidas surgen de la segunda división meiótica, la cual de inmediato empiezan a generar espermátidas haploides. Durante el desarrollo, las espermátidas permanecen en el interior de las células de Sertoli. Para el proceso se necesita la producción de 2 hormonas,
las cuales son la LH, que es una hormona reguladora segregada en la hipófisis, que estimula la producción de testosterona, y de la hormona estimuladora de folículos, FSH, otra necesaria y fundamental, ya que al unirse a las células de Sertoli se necesita de esta para la producción de líquido testicular y la sintetización de proteínas. La espermatogénesis es la última etapa de la espermiogénesis, perdón, es la última etapa de la espermatogénesis y básicamente es la serie de cambios que dan origen a la transformación de las espermátidas a espermatozoides. Sus etapas de transformación son las siguientes. La formación del acrosoma, que está representado en la imagen A. En segundo lugar tenemos la condensación del cuello, que está representada en la imagen B. En tercer lugar, la formación del cuello, la pieza intercalar y la cola, representada en la imagen C. Y por último, la eliminación de la mayor parte del citoplasma, que está representada por la imagen D. El proceso para que una espermatogonia se convierta en espermatozoide tarda alrededor de 74 días. Una vez que el proceso empieza, genera 300 millones de espermatozoides al día. Cuando los espermatozoides completan su formación, estos ingresan al lumen de los túbulos seminíferos. A partir de ahí son expulsados al epidídimo por los elementos contráctiles ubicados en la pared de los túbulos mismos. Ahí los espermatozoides terminan de madurar y esperan a su liberación mediante una eyaculación. Muy bien, no solamente en el tema de espermatogénesis se habla de la formación de los espermatozoides, sino que también es importante mencionar los gametos anormales, que como acaba de mencionar mi compañero Ethan, se dan 300 millones de espermatozoides al día y aproximadamente 30 millones de estos, que vendría siendo un 10%, son anómalos. Como está clasificado que es un espermatozoide perfecto, tiene que tener las siguientes características: cabeza ovalada y contorno regular, una cola única y recta, un núcleo fijo y de color transparente. Sin embargo, los defectos más observados son en la cabeza o en la cola. Pues estas pueden ser gigantes o enanas, o pueden estar incluso unidos. Estos espermatozoides con anomalías morfológicas carecen de motilidad normal, que vendría siendo el movimiento causado por algún estímulo en el cuerpo, o que venga desde instrucciones del hipotálamo. Es probable que estos espermatozoides no fertilicen los ovocitos, sin embargo, hay posibilidades de que pueda suceder esto. Por último, les daré un breve resumen. Tenemos que la espermatogénesis es un proceso que inicia durante la pubertad y este proceso es el encargado de transformar las espermatogonias que se sitúan en los túbulos seminíferos y hasta transformarse en lo que son los espermatozoides. Las células germinales primordiales dan origen a los precursores de espermatogonios, los cuales se diferencian en espermatogonios de tipo A. Los espermatogonios de tipo A pasan por múltiples divisiones mitóticas, y en esta última división da origen a los espermatogonios de tipo B. Los espermatogonios de tipo B dan origen a lo que es el espermatocito primario. Y el espermatocito primario entra en una profase prolongada aproximadamente 22 días. Al concluir, inicia una rápida meiosis 1, que origina lo que es el espermatocito secundario. En la meiosis 2, el espermatocito secundario se vuelve una espermátida, y aquí ocurre otro proceso que se llama espermiogénesis, que es el cual la espermátida se transforma en un espermatozoide. Y aquí el espermatozoide ya forma el acrosoma, se condensa el núcleo y entra a la luz del túbulo seminífero, y son llevados al epidídimo, donde alcanzan una movilidad total. Y el proceso del cual pasa de espermatogonio A la espermatozoide maduro tarda aproximadamente 74 días. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.